Bendiciones, mis hermanos queridos, a todos mis colegas, los maestros, docentes, ya que también soy docente de primaria en el distrito de Cartagena, Colombia, porque sé que hay muchos hermanos y amigos que me escuchan estos mensajes en otros países. Entonces, aparte de ser pastora, también gracias a Dios, por la misericordia de Dios, ya tengo más de 25 años en el ejercicio como docente. Entonces, hoy es un privilegio para mí, aparte de ser docente, también ser una servidora de la palabra de Dios, una mensajera de parte de Dios para comunicar su mensaje que está todo en la Biblia. La mayor profecía está en la Biblia. En la Biblia encontramos todo, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que su gente, su pueblo, sus hijos y toda la humanidad en general haga. La voluntad de Dios la encuentras y siempre la encontrarás en la palabra de Dios. Entonces, a todos mis hermanos embajadores de la Embajada Cristiana Internacional, de la Red Apostólica Hermanos en Cristo, en cabeza de nuestro apóstol Juan Carlos San Juan, que lo bendigo donde quiera se encuentre, y a su familia. Y bendiciones a todos mis pastores, a todos mis hermanos en la fe, a todos los amigos y amigas que cada día procuran de conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Bendiciones a todos ustedes. Bendiciones a todos los amigos en todos los países, a toda mi familia, mis familiares, donde quiera se encuentren. Dios les bendiga en gran manera. Hoy es una nueva oportunidad para predicar el mensaje del Evangelio. Ya tenía rato que no lo hacía, tenía varias semanas, pero aquí estoy de vuelta para servirles a través del mensaje del Evangelio. Seguimos hablando, quedamos en el último tema, hablamos de el tema se llama despreciado, parte 1. Hoy vamos a ver el tema despreciado, parte 2. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema despreciado. Vimos que despreciado significa humillado, menospreciado, que tienen a la persona en baja estima, no lo estiman, no lo valoran. Jesús fue menospreciado, despreciado, desechado, aborrecido por la humanidad. Dice en Isaías 53, para recordar, dice, despreciado, el verso 3, y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Jesús fue la persona que jamás pecó. Dios hecho hombre, jamás pecó. Jesús se despojó de su poder como Dios. Y todo lo que hizo fue por voluntad de su Padre y dirigido por el Espíritu Santo. A pesar de que tenía una parte humana, 100% hombre, pero era un ser divino, aunque no funcionó para nada en su poder divino aquí en la tierra, sino a través del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Él se despojó de su poder para conocer realmente todas las aflicciones del ser humano aquí en la tierra. Todo lo que Él sufrió y padeció es para entender al ser humano. Por eso es que todo lo que estés pasando tú, hermano o amigo, cualquier prueba, cualquier aflicción, ya Cristo pasó por ahí. Él fue varón de dolores, fue menospreciado, fue rechazado. Y dice que fue experimentado en todos los dolores. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirar, no querían mirar a Jesús. Isaías lo estaba profetizando cientos de años antes de que aconteciera. Isaías lo había profetizado ya.
Y cuando efectivamente pasó, lo vemos en el Nuevo Testamento, a partir de Mateo, vemos todos los padecimientos de Jesús hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Se cumplió la profecía que había dicho Isaías y efectivamente se burlaron de Jesús, lo escupieron, lo abofetearon, le dieron látigo, le dieron golpes con caña, le enterraron una corona de espina. Antes de subir a la cruz, de ser clavado en la cruz, ya él había experimentado dolores fuertes, sufrimiento fuerte, tremendo sufrimiento en el huerto del Getsemaní, donde dice que llegó un momento que quiso tirar la toalla, pero no la tiró por ti y por mí. Cuando dijo, Padre mío, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Como decir, Padre mío, si puedes evitarme este dolor, evítamelo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él estaba estresado. Dice que las gotas de sudor de su frente ya caían como gotas de sangre. Se estresó, se angustió. Él experimentó dolores, todo tipo de dolores, miedo, angustia. Y cuando le dieron los látigos, los palos y toda clase de tortura hasta llevarlo a la cruz, ahí cargó con toda dolencia y con todas las enfermedades, dice la Biblia en el verso 4, dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Jesús cargó en sus llagas, en sus heridas que le hicieron al clavarlo en esa cruz. Ahí se vio públicamente toda la aflicción de Jesús. Cuánto dolor tuvo que soportar cuando le clavaron esos clavos en sus manos y en sus pies. Cuánto dolor cuando lo golpeaban, cuánto dolor, cuánto dolor. Dice Isaías que evitaban mirarlo porque el rostro se lo desfiguraron de tanto golpe. Jesús derramó demasiada sangre y para terminar de acabar con él, le metieron una lanza en su costado. Pero ya Dios el Padre se había llevado su espíritu. Ya le había entregado a Jesús su espíritu. Ya estaba muerto. Varón de dolores, ciertamente en sus llagas, en su cuerpo, cargó con todas nuestras enfermedades. Jesús cargó con todo sufrimiento y con todas nuestras enfermedades. ¿Qué enfermedad estás pasando tú hoy? ¿Qué tipo de dolores estás padeciendo tú hoy, amigo y hermano? Déjame decirte que ya Jesús pasó por ahí. Además de eso, viendo el tema, desechado, humillado, así como Jesús fue desechado y fue humillado, también sus discípulos vamos a pasar por muchas diferentes pruebas. Vamos a pasar por aflicciones. Él mismo dijo que en el mundo tendrían muchas aflicciones. Y por eso vemos el caso de los apóstoles, de los primeros apóstoles, en Hechos capítulo 5, desde el versículo 17 hasta el 33. Dice, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Ojo a esto. Se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Por envidia eran perseguidos los primeros apóstoles que Jesús dejó aquí entrenado antes de irse nuevamente para el cielo después que resucitó.
Él dejó aquí gente entrenada, sus discípulos, sus apóstoles, para que Él le dijo, ahora vayan, id por todas las naciones y prediquen este evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él comisionó a un grupo de discípulos. Y en este caso vemos el caso de los apóstoles, que Él dejó aquí los primeros apóstoles. Y dice que por envidia estos apóstoles eran perseguidos. Así como persiguieron hasta darle muerte a Jesús, que no pecó, que no hizo daño a nadie. Así también a los seguidores de Jesús, a los discípulos de Jesús, en todos los tiempos vamos a sufrir persecuciones de diferentes formas. Y una de las cuestiones más terribles que se le mete a la gente que se levanta contra los hijos de Dios es la envidia. Los religiosos de ese tiempo, de la secta de los saduceos, se llenaron de envidia al ver cómo esos apóstoles, cómo esos discípulos de Jesús seguían el legado de su maestro. Ya Jesús no estaba aquí en vivo y en directo, físicamente hablando, pero a través de sus apóstoles, de los discípulos, Él seguía vivo. Porque ellos seguían enseñando las palabras de su maestro. Entonces los mismos enemigos de Jesús que mataron a Jesús se cizañaron contra los discípulos de Jesús por envidia. La envidia es un veneno para el alma. La gente envidiosa, como no se despoje de eso, puede llevar a tener instinto de asesinato, porque el envidioso se amarga tanto que desea siempre el mal para la otra persona. Entra un espíritu de competencia, de rivalidad, por la envidia. Y por la envidia y por los celos, ¿cuánta gente no ha matado a otro? ¿Cuántos hogares nos han destruido? ¿Cuántos ministerios nos han acabado? Pero el caso de estos apóstoles no fue la excepción. Ellos también padecieron sufrimiento, pero por la envidia de un grupo de personas religiosas que decían creer en Dios. Y entonces dice el siguiente verso, 18. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Tanto era la envidia que le tenían estos religiosos a estos apóstoles, discípulos de Jesús, que hasta los metieron presos, sin tener una causa que ameritara el que metieran preso a estos discípulos. Quizás estaba el ratero, el asesino, el violador en la calle, y estos que estaban enseñando las buenas nuevas de Dios estaban en la cárcel. ¿No le parece esto familiar? Hoy por hoy también pasa esto. No sucede en todos los casos, pero claro que sí se ve. Los que deben estar presos no están. El mundo, a lo de Dios, el que no le teme a Dios, a las cosas de Dios, le va a llamar malo, y a lo malo lo va a llamar bueno. Y por envidia fueron perseguidos los primeros apóstoles de nuestro Señor Jesús cuando Él se fue para el cielo, después de resucitar. Pero en la noche vino un ángel del Señor, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vaya caballero. Un ángel. Dios, aprendí algo. Si usted mira toda la Biblia, revisa toda la palabra de Dios, dice que Dios tiene servidores que están a la orden del día. Y esos servidores, número uno de Dios, hablando espiritualmente, son los ángeles. En toda batalla, cuando Dios peleó, realmente, literalmente, no vino acá el Padre ni Jesús a darse puño y a coger una espada para acabar con los enemigos de su pueblo. No.
Dios pelea, pero a través de sus ángeles, de sus servidores. Y un solo ángel vino en rescate de estos apóstoles que estaban en la cárcel. Y sigue diciendo para que veas que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Dios es más grande y un solo ángel de Dios puede destruir las cadenas, los cerrojos de una cárcel de máxima seguridad. Porque mira lo que sigue diciendo. Vaya, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. El ángel le dijo, vayan. Él le abrió la puerta de la cárcel sin que los guardias se dieran cuenta. De pronto el ángel los puso a dormir o los puso ciegos en el momento para que ni se dieran cuenta que el ángel entró como Pedro por su casa, abrió las puertas de la cárcel, les dijo, vaya, les dio instrucciones. Mira eso. Le dijo, vayan y sigan predicando el mensaje. Cerró otra vez la puerta el ángel y miren por qué se lo digo. Sigue diciendo, vayan y preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Y vaya qué sorpresa se iban a llevar el sumo sacerdote cuando mandó a buscar a los que estaban presos, a los apóstoles que estaban según presos. El versículo siguiente dice, el 22, pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, ojo a esto, y a los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Aleluya. Tan hermoso y poderoso que es Dios. Y mucha gente no quiere nada con Dios. Mira, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Cárcel de máxima seguridad. Mandan a buscar a los que se suponía que estaban presos. Llegan los servidores del sumo sacerdote y encuentran que afuera de la cárcel donde estaban esos apóstoles, estaban ahí en firme la guardia, los soldados que estaban de guardia, la cárcel, la reja cerrada con toda su seguridad, con todas las medidas de seguridad. Pero la sorpresa es que cuando abrieron las rejas, no había nadie en ese lugar. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Ahí está el detalle. Yo creo en los milagros de Dios. Yo creo en el Dios de milagro. No solamente Él tiene poder para sanar de una enfermedad física, sino para sanar el alma. Un corazón amargado, un corazón herido por las muchas ofensas. Un corazón atropellado por tanto rechazo que ha padecido en la vida. Una persona que toda su vida ha sentido envidia y celo de muchos. Es una persona que tiene vacíos en su alma y ha padecido de mucho rechazo, resentimiento y rencores a lo largo de su vida. Dios puede hacer ese milagro de sacarte de la cárcel de la envidia, de la cárcel del resentimiento, de la cárcel del rencor,
de la cárcel del odio, así como de la cárcel de la enfermedad del cáncer, así como de la cárcel de cualquier tipo de enfermedad, porque Cristo cargó en su cuerpo con todas las enfermedades y dolores. Y Dios tiene el poder para sacar de la cárcel a sus hijos sin que el enemigo se dé cuenta. Si es necesario, pone ciego al enemigo, sordo, mudo, y ni siquiera se va a dar cuenta cuando Dios te exhiba lo maravilloso que ha hecho contigo, las maravillas que Dios ha hecho contigo. Se llevaron su tremenda sorpresa al no encontrar a nadie. Y sigue diciendo el 24, al oír el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Entonces vino uno, el que todo lo cuenta. Vino un chismosito por ahí, un chismoso, un curioso, el que todo lo cuenta. Y le dijo a los sacerdotes: miren, ¿saben qué? Allá vi, allá están esos que ustedes metieron presos, aquellos que ustedes metieron en la cárcel, allá están, tranquilitos, salvos y sanos, predicando el mensaje al pueblo. Gloria a Dios. Eso es el poder de Dios, ese es el poder del Evangelio. Aunque muchos se levanten en contra del Evangelio, en contra de la palabra, en contra de los apóstoles, de pastores, en contra de los hijos de Dios, en todo tiempo Dios tiene su estrategia para salvar a sus hijos de cualquier situación, hasta el día que Él disponga de llevárselo para el cielo. Y sigue diciendo: fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza. Aprendieron. Entonces fueron a buscar a los apóstoles que estaban predicando y los trajeron con mucho cuidado, como diciéndole Dios: cuidado que me los tocas. Los hijos de Dios tiene quien los defienda. Ay del que se meta con un hijo de Dios. Jesús, lo que vimos en Isaías 53, fue menospreciado, desechado, varón de dolores, humillado. Fue totalmente torturado. Cuando le tocó el turno a los apóstoles de la persecución, Dios estaba ahí en control, porque tuvieron los soldados que después tratarlos con cuidado, como quien dice: no me los toques, como decir Dios a esos soldados: cuidado, no me los toquen. Entonces lo llevaron sin hacer fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Menospreciando a Cristo, así como en aquel tiempo cuando le dieron los látigos, cuando lo escupieron, cuando lo azotaron, cuando le clavaron los clavos en las manos y en los pies, así como en ese tiempo lo menospreciaron, lo desecharon. Todavía hay en este tiempo quien le siga clavando en las manos y en los pies. Todavía hay en este tiempo gente que lo sigue escupiendo. Todavía hay gente en este tiempo que lo sigue menospreciando. ¿Cuándo? Cuando lo hacen con uno de sus pequeñitos. Porque Jesús dijo: el que recibe uno de estos pequeñitos, o sea, uno de mis discípulos, a mí me están recibiendo. Pero el que no reciba a uno de estos pequeñitos, de sus discípulos, a mí no me están recibiendo. En pocas palabras. Entonces, la gente sigue desechando a Jesús. Todavía en este tiempo, después que resucita Jesús, los sumos sacerdotes lo seguían desechando, menospreciando a sus discípulos, y todavía
prohibiendo, les hemos prohibido que hablen en el nombre de ese hombre. Qué dureza en el corazón del ser humano, Dios mío. Y pensar que todavía existen gente con ese tipo de corazón. Pero quieran o no quieran, la Biblia dice que el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Quieran o no quieran, le va a tocar en algún momento declarar y reconocer que Él es el Señor de señores y Rey de reyes y es el Hijo del Dios viviente. Y sigue diciendo, es necesario obedecer a Dios. Cuando los sumos sacerdotes le recordaron a los apóstoles que tenían prohibido predicar en el nombre de Jesús, entonces los apóstoles le respondieron. Los apóstoles le respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, aleluya, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Habló Pedro y dijo, apoyado con los demás apóstoles, dijo, es mejor obedecer, dijo Pedro con los otros apóstoles, es mejor, ¿sabe qué? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Como decir, prefiero que nos maten, pero no vamos a callarnos de predicar, de enseñar el mensaje del Evangelio, porque esta orden no la hemos recibido de parte de ninguno de ustedes, de ningún ser humano. Esta es una orden que hemos recibido del cielo, del Dios Todopoderoso, del que vive, del que reina por los siglos de los siglos. Por eso es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. Ellos estaban expuestos que si lo querían volver a meter preso, corderito iban a la cárcel, porque ellos saben que si iban a la cárcel otra vez ya ellos tenían quien los defendiera, y así como un ángel los sacó por primera vez, los podía sacar de la cárcel 2, 3 y todas las veces que Dios quisiera, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que esa seguridad tienen los hijos de Dios cuando saben quién es su Dios y en quién confían realmente. Dios es más poderoso que todo lo creado, porque Él es el creador. Él es el creador. Por eso ni ángeles, ni potestades, ni espíritu, ni persona, ni gobierno va a tener más poder que el creador. Y Él usará a los suyos para seguir haciendo su voluntad aquí en la tierra de los vivientes. El Dios de nuestros antepasados les recalcaron los apóstoles a esos religiosos, a esos enemigos del Evangelio, le recalcaron, ¿sabes qué? El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo en un madero. Pedro y los apóstoles les recordaron a estos enemigos del Evangelio, ¿sabe qué? El Dios de nuestro antepasado, ese Dios en quien nuestros primeros padres de la fe, como Abraham, Jacob, que creyeron primero que nosotros en el Dios creador, ese Dios de nuestros antepasados fue el que resucitó a Jesús, a ese que ustedes mataron. Le recordaron los apóstoles a esta gente. Y dice, y por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador. No es cualquier hombre. Como decir, Él no es cualquier hombre.
Él fue tan exaltado, después de ser tan humillado, después de ser tan azotado, después de ser tan menospreciado, después de ser arrastrado, después de ser totalmente pisoteado, escupido, golpeado, tratado como la peor lacra, la peor basura. Dios, el Creador, el Padre Celestial, lo levantó, lo exaltó y lo convirtió en príncipe salvador. Príncipe y salvador. Es nuestro Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso es que contra Cristo nadie puede. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, dijeron los apóstoles, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Somos testigos nosotros de su poder y también es testigo el Espíritu Santo que Dios lo dio también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A quienes obedecen a Dios, a quienes reciben a Cristo como Dios Salvador, Él le va a entregar al Espíritu Santo. A los que obedecen a Jesús, a los que creen en Jesús, a los que reciben a Jesús como ese Salvador maravilloso, se le va a entregar el Espíritu Santo. Y a los que oyeron, entonces los que oyeron estas cosas que hablaban los apóstoles, todos esos enemigos que estaban ahí del Evangelio, al oír todas estas cosas, se les subió la sangre a la cabeza y querían matar a los apóstoles. La rabia es una cosa tremenda y empieza por una de las características de las debilidades más fuertes que pueden amargar cualquier corazón del ser humano. Una de las cosas que puede amargar más el alma de cualquiera es la envidia y los celos. Por envidia, porque el pueblo no le creía y no les seguía a ellos como seguían a Jesús y después a sus discípulos. Al ver eso, esas sectas religiosas se llenaron de envidia y los apóstoles, al desafiarles a ellos, diciéndole quién era su Dios, quién era Cristo, todo lo que ellos hicieron con Cristo, pero que Cristo resucitó y ahora está exaltado por Dios el Padre. Ahora es el gran todopoderoso príncipe salvador. Los apóstoles recordarle esas cosas, esas verdades, porque a la gente cuando uno le dice la verdad en la cara, le duele. Nadie le gusta que le digan la verdad en la cara, y más cuando el corazón está herido. Pero cuando la persona es humilde, cuando la persona reconoce lo que es, no le va a dar rabia que le digan la verdad en la cara, más bien va a agradecer, porque el que ama te corrige. Esta gente, en vez de recibir el mensaje y arrepentirse, se llenaron más de odio, tanto que la sangre se les subió a la cabeza de la rabia que tenían y querían ahorcar, querían coger por el cuello y matar a los apóstoles en ese tiempo. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, ninguna estrategia de hombre, por muy grande, por muy buena que sea, no podrán anular la voluntad y el plan de Dios. Aplicaron todo el sistema de tortura máxima en contra de Jesucristo hasta llevarlo a la muerte, pero no pudieron detener el plan de Dios, porque solamente les duró la fiesta 3 días, porque al tercer día Cristo resucitó en gloria. ¿Por qué Cristo soportó tanto dolor? Porque en el momento Él no estaba pensando en el dolor, no se amargó, no se enfocó en el dolor, como muchos de nosotros cuando pasamos por pruebas, por dificultades. Pensamos más en el problema que en la solución de ese problema. Nos enfocamos más en el sufrimiento que estamos pasando que en lo que puede pasar si le sacamos provecho a ese sufrimiento. Jesús, ¿por qué soportó tanto dolor? Porque Él no se enfocó en el dolor ni en lo que le estaban haciendo. Él se enfocó en el final de la prueba,
en la bendición, en la satisfacción que le iba a dar después que acabara todo. Por eso que cuando él dijo, consumado es, gloria a Dios, consumado es, todo está hecho, cumplí la tarea, Padre. Ahora sí, ya puedo abandonar este cuerpo. Y fue cuando él entregó su espíritu al morir en la cruz. Consumado es. Él llevó ese dolor hasta lo último porque él pensó siempre, su enfoque, su mirada estuvo puesta en el final de la prueba, en cuando terminara la prueba, en cuando terminara el día malo, lo que iba a venir, la bendición que iba a venir para toda la humanidad. Por el sacrificio de Cristo justificó a muchos, entre esos estás tú, si ya lo recibiste, y estoy yo. Y muchos millones de personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Consumado es. Estás pasando por un problema, estás pasando por una prueba dolorosa, de humillación, de rechazo, de menosprecio o cualquier otro tipo de prueba. No te enfoques en el dolor que estás pasando, en el problema. Enfócate en cuando pase esa prueba. Enfócate en lo que vendría después de esa prueba si la pasas. Enfócate en qué propósito tiene Dios con lo que estás pasando. ¿Cuál es el propósito? Pregúntale, Señor, ¿cuál es el propósito? Y te enfocas en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Cuando uno pone la mirada en Cristo, cuando uno pone la mirada en esa cruz, cuando uno mira la cruz, está mirando que el dolor que pasó Jesús es para sanarte a ti, es para salvarte a ti. Enfócate en la cruz. Cuando miramos la cruz, estamos mirando el gran amor que Dios por amor pasó lo que pasó para salvarnos a nosotros. Por amor pasa el trago amargo que estás pasando ahora. Por amor pásalo con la ayuda de Dios y enfócate tu mirada en Cristo. Y verás que muy pronto se va a acabar esa prueba. Muy pronto va a llegar a su final ese día malo. En esta hora le quiero darle gracias a Dios porque usted ha escuchado este mensaje y a todo el que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador puede repetir una oración conmigo. Diga así: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador. Nací en pecado me coincidió mi madre. Pero ahora, Dios, reconozco que tú viniste a esta tierra para salvarme de la condenación del pecado. Señor, perdóname por ese pecado en que nací separado de ti, por el pecado de Adán y Eva. Y perdóname por todos mis pecados hasta el día de hoy, por toda mi rebeldía, mi desobediencia hasta el día de hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Séllame con el Espíritu Santo, regálame el Espíritu Santo y ayúdame a pasar todas las pruebas que estoy pasando, los malos momentos. Ayúdame a soportar todos los dolores y todas las cosas que he estado pasando terribles en mi vida. Señor, ayúdame, me pongo en tus manos. La enfermedad que esté pasando ya tú la pasaste, por eso me declaro sano. Y los problemas que estoy pasando ya tú los conoces. Ayúdame, Señor, en tus manos los coloco. En tus manos coloco mi vida y gracias por entrar a mi vida y te acepto como mi único Señor y Salvador. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo a todos mis hermanos y ya saben que el Todopoderoso los llene de su paz, de su amor, de su fortaleza, para que esta prueba al final te produzca gozo y paciencia, como dice en la Escritura. Que Dios les siga bendiciendo.